Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar acerca de las instalaciones sanitarias, las recomendaciones, advertencias y errores, es decir, cómo debemos realizar una instalación sanitaria de forma idónea. Acompáñenme. Aquí estamos viendo unos cimientos, una cimentación donde en algunos lados ya se está simbrando la dala de desplante. Nosotros, desde el nivel de cimentación, tenemos que ir dejando los tubos para realizar las instalaciones sanitarias, conexiones a drenajes, conexiones a registros, etc. ¿Qué suele ocurrir mucho? Pues suele ocurrir que en este nivel no se tome en cuenta o se ignore y muchas veces se olvidan conectar en esos registros. Y pues rápidamente, en lugar de conectar en esos registros, lo que se hace es rellenos porque se necesita avanzar, se necesita sacar destajo y se olvida. Esto puede tener consecuencias pues fatales. Imagínense a los 2, 3 meses de uso, una casa de uso continuo no tiene dónde desalojar desechos y se empiezan a salir por las paredes porque se revientan los tubos. ¿Por qué? Porque no se conectaron. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿eh? Y les estoy hablando con conocimiento de causa. Hasta arquitectos experimentados les ha llegado a pasar esto. Todos los bajantes se deben de dejar colocados, si bien hay que analizar estructuralmente cómo están los planos, no dentro de los castillos ni las columnas porque los pueden debilitar, por eso digo, hay que analizar cómo están los planos. Sí se deben dejar en un lugar en donde estén localizables e irlos marcando en planos. Esto es muy, muy importante, ir marcando en el plano el lugar donde se van a ubicar o van a estar. Otra cosa, siempre debemos de cubrir las entradas para que no se llenen ni de grava ni de cemento. Hay que tener garantizados que nuestros bajantes van a estar libres. Una vez que realizamos la colocación, como dije, esas aberturas o esas salidas deben de estarse cuidando y deben de cubrirse muy bien. Cuando se colocan esos bajantes, como dije con antelación, hay que irlos marcando en los planos para saber en dónde quedan, porque muchas veces no se sabe y si llegara a haber problemas con algún bajante, pues va a ser necesario abrir un muro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de la ubicación y conocer en dónde se están dejando. La mayoría de los arquitectos, ¿qué hacemos? Pues ese es problema del fontanero, él sabe cómo colocarlo. Ellos saben hacer su trabajo y lo saben hacer muy bien porque a eso se han dedicado a veces desde niños, pero los que tienen la idea del diseño somos nosotros y debemos de estar siempre en acompañamiento para que las cosas salgan bien. Cuando nosotros vamos a cimbrar una losa y estamos cimbrando una losa, se deja lo que se denomina ramaleos. Estos ramaleos son las preparaciones y como dije y como estamos viendo aquí, se deben de tapar todas las entradas y salidas. Cubrir perfectamente. En el caso de los tubos de PVC, sabemos que tenemos que limpiar de polvo, lijar la punta, ambas puntas de las conexiones, poner el pegamento, esperar a que pegue, verificar que hubo una unión correcta. Y como pueden ver unas letritas ahí en el tubo debe ser de norma. Muchas veces por aminorar costos en la construcción, trabajamos con PVC que no es de norma y recuerden que los drenajes es algo muy delicado, es el desalojo de desechos. Si no trabajamos con tubos de norma, ¿qué puede pasar? Se puede romper, no tiene durabilidad, no tiene calidad y no sabemos cuánto vaya a durar
y el problema se queda para nosotros, porque siempre el arquitecto tendrá que responder por el trabajo que realizó. Aquí estamos viendo cómo una conexión de un bajante y está tapada la entrada, la salida. ¿Por qué? Porque se está previendo que se va a colar para que no exista un taponamiento. ¿Qué pasa cuando no cuidamos, como en este caso, las salidas y los bajantes de agua? Esta iglesia, la iglesia de Guadalajarita, conocida por todos en el barrio del mismo nombre, pues se fue construyendo por los vecinos poco a poco. ¿Y qué sucedió? Pues miren lo que sucedió. Aquí está. Se fueron colocando las cosas como se pudo y al final pues quedaron esos bajantes que lejos de ayudar pues perjudicaban visualmente, estéticamente y aparte pues hacían muchos estragos. La gente que se recargaba, que lo doblaba, que los llegaron a tronar, en fin. Parte de un trabajo que se realizó hace algunos años aquí, que realizamos, pues fue colocar el piso, pero aparte de colocar el piso, teníamos que ocultar esos bajantes. Procedimos a buscar el material. El material había sido un material que ya se iba a descontinuar cuando se trabajó aquí, entonces ya no existía esa fachaleta o ese recubrimiento que tuvimos que hacer, pues ranurar. Ranurar para tratar de ocultar lo más posible, porque si se dan cuenta, arriba pues no se podía ocultar del todo. Entonces, ocultar lo más posible. Una vez que se ocultó, pues se tuvo que hacer, van a ver un trabajo de albañilería fina, que en su momento lo veremos. Los detalles no son para cualquier tipo de albañil. Y una vez que ranuramos, pues empezamos a cubrir con cemento, protegiendo el tubo y tratamos de igualar el terminado. Aquí estamos cubriendo, eliminando ese bajante que estaba afuera, que es de los muchos que estaban afuera y que se veía muy feo. Si se fijan, esos huecos se dejaron al final como detalles para cubrir antes de terminar de cubrir el piso, se tenía que arreglar eso, porque si no al rato iba a ser doble trabajo. Todo esto nosotros debemos de considerarlo. Por eso debemos de manejar lo que se llama rutas críticas, saber qué trabajo podemos ir combinando, qué trabajo hacemos primero, qué trabajo hacemos después. Es muy importante esto porque si se hubiera pegado ese piso se echa a perder porque voy a tener que ranurar, lo voy a tener que destruir. Entonces aquí debe de haber una buena estrategia de trabajo planteada para saber qué puedo hacer simultáneamente, qué va antes y qué va después. Eso nunca lo pierdan de vista como arquitectos. Aquí está, una vez que se terminó, cómo se dio el acercamiento. Hicimos una combinación de cemento con pegapiso, con un poquito de color de junteador gris y detallamos con un alambrón. La verdad, el terminado me agradó mucho porque finalmente quedó mejor que la fachaleta. Entonces, no cualquiera puede hacer esto. Para este tipo de detalles no se pueden cobrar por metros. Los detalles en la obra se cobran, como su nombre lo dice, por lote o por detalle. ¿Por qué? Porque a veces implica hacer muchas cosas, aunque sea muy poco, visiblemente. Ahí está, cómo finalmente se tapó. Y si se fijan, se trató de igualar a la perfección. Prácticamente, si no tuviéramos ese codo ahí, se podría ocultar al 100% y ahí no hubo bajante, no pasó nada. De eso se trata la construcción, de subsanar los problemas, de darles salidas inteligentes y que ayuden a mejorar las condiciones de la construcción, que ayuden a mejorar los servicios que presta ese género arquitectónico, sea cual sea, y que nosotros como arquitectos siempre debemos de estar al servicio de la mejora de la calidad de vida de los usuarios.
no a generar más problemas. Bueno, pues esto fue un resumen de lo que debemos de hacer y no debemos de hacer. Te lo voy a concretizar en algunos puntos. Siempre comprar tubos de norma. Desde las cimentaciones, estar verificando que los tubos estén colocándose, y antes de los rellenos se debe supervisar que estén conectados debidamente a los registros. ¿Por qué utilizamos tubo de norma? Utilizamos tubo de norma porque es el que nos garantiza que hay calidad y durabilidad. Por eso lo utilizamos. Debemos verificar la manera en la que se une con las conexiones o se pega, ver que no tenga polvo. Una vez limpio de polvo, con una lija tenemos que lijar ambos lados, el tubo y la conexión, y ya que los lijamos por la parte interna o donde se va a poner el pegamento, se coloca el pegamento, se deja 5 minutos y se debe verificar que pegó a la perfección, es decir, que no hay huecos ni espacios vacíos donde se puedan dar fugas. Como vimos después en el detalle, debemos estar al pendiente de que esas conexiones o esos bajantes queden perfectamente ocultos, analizar estructuralmente el plano para que no queden dentro de un castillo y lo dañen estructuralmente. Si pueden quedar al lado, los dejamos al lado, irlos marcando en planos, siempre tapar entradas y salidas para que no se llenen de concreto, de grava, de cemento y se taponeen. Y sobre todo, siempre debemos de pensar en el desalojo de aguas para que no pase lo que sucedió en esta iglesia y después tener que hacer reparaciones. En resumen, eso es lo que debemos de ver para tener instalaciones sanitarias correctamente realizadas. Como actividad vamos a responder las siguientes preguntas. Número 1, ¿cuáles son los criterios básicos a seguir para una instalación sanitaria? Número 2, ¿qué normas debe cumplir el PVC de una instalación sanitaria? 3, ¿cuál es la relevancia de la instalación sanitaria en las construcciones? 4, ¿cuáles son las fallas o errores más comunes en las instalaciones sanitarias? 5, ¿qué pruebas de verificación y control se deben realizar en una instalación sanitaria? Prácticamente todo te lo resumí, te lo condensé. Si pusiste atención, entonces es lo que se va a realizar. Ya puedes extraer de lo que te estuve comentando las respuestas y simplemente plasmarlas, y si decides ampliarlas y completarlas, lo puedes hacer. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.